Filipenses capítulo 3 es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Voy a leerlo yo, hermanos. Pongan toda su atención. Concéntrese en este pasaje y trate de entender. Pídale al Señor que le dé la sabiduría en este pasaje para recibir su palabra. Dice la Escritura, estoy en Filipenses capítulo 3. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista, conéctese con toda su atención en esta porción. La Escritura dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, háblanos en esta mañana. Toca las áreas más escondidas que tenemos ante los demás. Destapa, Señor, las verdades que revelan nuestra condición, que necesita ser restaurada ante nuestra conciencia. Aún, Señor, ayúdanos a poder reconocerlo nosotros mismos. Y te ruego, Padre, que tú traigas a cada uno de tus hijos nuevamente a la carrera, hacia la meta correcta. Obra, Señor, en tus hijos esta mañana. Glorifícate en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Todas las personas persiguen una meta en esta vida. Todas, sin excepción. No hay persona que en realidad no tenga una meta. Algunos tienen esa meta muy corta, muy mediática, muy superficial. Para algunos, comer y sobrevivir al día forma parte de esa meta que tienen que buscar de manera casi obligatoria. Y es que este tipo de personas quizás son aquellas que están en una condición económicamente muy baja, lo que llamaría la sociedad
los pobres. Pero hermanos, digo que esto es la meta de este tipo de personas, porque en realidad para eso viven. O sea, ellos nada más se están preocupando por qué voy a comer mañana y con qué voy a pagar la renta y qué voy a vestir. Y están viviendo solamente para eso. Podríamos pensar que, pues ni modo, así les tocó vivir y esa es la meta de sus vidas y no lo escogieron ellos. Pero déjenme decirle que aún los pobres no están confinados a que eso sea su meta en la vida. Hay algo mucho más grande que buscar lo básico de la vida. Aún en medio de la pobreza hay algo más grande. En medio de la carencia hay algo más grande. Pero mucha gente no lo ve porque su meta es sencillamente sobrevivir. Para otros, las metas son más ambiciosas. Las metas son alcanzar el éxito material. Es tener una casa propia. Es tener la planta de mi trabajo. Es poder comprarme un terreno, es el carro que siempre he querido, o renovar el que ya tengo, darle una carrera a mis hijos, terminar mi propia carrera, alcanzar un puesto en la sociedad, tener un estatus, y la meta es más ambiciosa y viven para eso. Se desgastan en eso, planean en eso, para eso existen. Ese es un tipo de metas más ambiciosas. Luego hay otro tipo de metas que son consideradas como las metas nobles, que sería aquellas personas que están viviendo para lo que es algo legítimo o algo aprobado por la sociedad. Y me estoy refiriendo a aquellas personas que están buscando, por ejemplo, tener una vida saludable. Los keto, ¿verdad? Los veganos, los atletas. Pues mira, esa gente es buena, esa gente es saludable, es gente sana. Pero esa gente, si su meta es eso, están cortos. Pero hay gente que vive para eso, vive de eso, vive por eso. Y todo su existir es eso. Sostener su familia es otra meta noble. Dedicarse a la familia. Que a sus hijos no les falte nada, que tengan su carrera, que tengan donde vivir, que tengan los servicios médicos. Y si tengo que trabajar y tengo que doblar turno y tengo que sacrificarme. Y vamos a hacer eso y viven para eso. Esa es su meta, su familia. Otros son buenas personas en la sociedad, productivas, les gusta servir a la sociedad, hacer cambios y pertenecer a la 4T y pasar a la historia como alguien que hizo algo que ayudó al país, y son metas nobles. Pero hermanos, ninguna de estas metas son la meta correcta de la vida. Ni la más noble como dedicarte a tu familia, ni la más vana como alcanzar un bien material. La meta correcta, hermanos, es Cristo. Y esta meta correcta que es Cristo va a pasar por estos escenarios muchas veces. O sea, lo que el mundo llama metas, y algunos cristianos también los llaman metas, no son metas, son medios. Estas cosas que mencioné no son la meta de la vida, pero a veces las establecemos como metas. Estas cosas muchas veces solo son paradas en la carretera o en el camino hacia la meta. Son estaciones donde vamos a pasar por allí y va a quedar atrás. Algunas veces estas cosas que mencioné simplemente son el paisaje de lado, que ni siquiera tenemos que andar por él, nada más mirarlo de lejos. Pero la meta, hermanos, es Cristo. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el libro de Filipenses, lo que Pablo está diciendo con palabras y con su vida es que la meta es Cristo. Y así se llama el mensaje. La meta correcta es Cristo. La meta correcta es Cristo. Por ahora, hermanos, nos toca vivir de este lado de la eternidad aquí en la tierra, en una vida temporal. ¿Y sabe para qué Dios nos dio la vida? Para vivir, se la sabe ya, para vivir. Dígamelo, cristiano, piadoso, que sabe la teoría. Para vivir para su gloria, ¿verdad? Y qué bonita frase, pero qué trillada frase y qué vacía muchas veces es. Pero sabemos la teoría. Y la muerte es para vivir en su gloria, ¿verdad? Pero hermanos, Pablo lo dijo y no fueron palabras vanas en su escrito, porque él fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y su vida dio testimonio de ello. La pregunta es si nosotros podemos decir eso cabalmente.
O ya no le digo cabalmente, medianamente. O si por lo menos no nos da vergüenza decirlo. Si nuestros hechos por lo menos respaldan algo. La meta en términos prácticos, hermanos, es vivir para Cristo. Pero ¿qué significa vivir para Cristo? Porque ahí es donde caemos en el error, caemos en el engaño, caemos en la falacia de pensar que somos cristianos porque no sabemos la teoría y la enseñamos. Pero ¿sabe qué significa vivir para Cristo? ¿Qué es tener la meta como que es Cristo? Pues vivir en estas etapas, sea pobreza, sea riqueza, prosperidad, abundancia, escasez, enfermedad, salud, en cualquiera de las circunstancias que nos toque vivir, es vivir reflejando a Cristo. Es vivir exaltando a Cristo. Es dando a conocer la persona de Cristo a través de cada circunstancia, fácil o difícil, con trabajo o sin trabajo, salud o enfermedad, en una iglesia pequeña, en una iglesia grande, en la que nos toque. El Señor nos ha puesto ahí para que reflejemos su carácter, que hablemos como Él, andemos como Él, pensemos como Él. Nuestras motivaciones deben de ser como las que Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y sabe cuál era la motivación de Cristo? Agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. Me pregunto, hermanos, y es una pregunta que me hago yo principalmente y primeramente, si estoy realmente entendiendo qué es la meta correcta que es Cristo. ¿Cómo está esa meta en mi vida? En la teoría muy bien, pero en la realidad ¿cómo es? Porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Porque Cristo dio su vida por ti, tú debes vivir para Cristo. Número 1, con gozo, aunque la vida duela. Versículos 1 del capítulo 3. Con gozo, aunque la vida duela. Hermanos, tenemos que mantenernos en la meta, que es Cristo, con gozo. Mira lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, es que Pablo acaba de explicar capítulo 1 y capítulo 2 de la condición en la que él está viviendo. Y lo que él está diciendo, hermanos, lo que ustedes tienen que recordar en pocas palabras y que nunca se les olvide, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, que se deben gozar en el Señor. Eso es estar en la meta correcta, rumbo a la meta correcta. Esa es la manera de saber. Vamos a ver algunos señalamientos que nos van a ubicar para ver si vamos en la meta correcta. Si estamos buscando alcanzar la meta correcta. Y una de las cosas que no pueden faltar para saber que estás en la meta correcta es cuando te puedes gozar en el Señor. No importa la circunstancia que estés viviendo. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y si te tengo que repetir, y vaya que Pablo lo repitió, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Aquí te digo nuevamente, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Y saben en dónde estaba escribiendo Pablo? ¿En qué circunstancias se encontraba? Las circunstancias que rodeaban la vida de Pablo, casi creo que para cualquiera de nosotros, la mayoría quizá habíamos entrado en alguna etapa de depresión, de desánimo, quizá alguna raíz de amargura empezar a echar raíces o extenderse porque qué injusticia que esté aquí. ¿Dónde están mis hermanos que no me visitan? Si con cosas menores que estas, hermanos, empezamos luego a dudar, empezamos a perder el gozo, nos desenfocamos de lo que es Cristo. Y entonces las circunstancias nos roban con facilidad el gozo. ¿Se fija cuántas cosas en nuestra vida nos roban el gozo? Solo para evidenciar que en realidad nuestro gozo no es Cristo. No te aumentaron en el trabajo y andas por la calle de la amargura. No se hizo lo que tú querías. Cosas mínimas, detalles. Mis hijos no me obedecen. Mi esposa siempre tal. Mi esposo igual. Y estas cosas, estas circunstancias nos roban el gozo para evidenciarnos, para demostrarnos que no estamos poniendo nuestro gozo en Cristo. Pero hermanos, el apóstol Pablo, cuando recibió la ofrenda que le llegó de parte de la iglesia de Filipos, que fue llevada por este hombre Epafrodito,
Él no reveló que su gozo era por la ofrenda que le llegó, ni por la cantidad que tenía allí, ni por el esfuerzo que habían hecho los hermanos para mostrar la importancia que tenía Pablo en sus vidas. Él rápidamente empezó a describir lo que Cristo estaba haciendo en él, lo que el Evangelio estaba haciendo en la cárcel. El gozo de Pablo era Cristo y el Evangelio. Él dice, mira hermano, una de las cosas que le dice a Epafrodito y le cuenta a la iglesia de Filipos es, hermanos, no se preocupen por mí, no estén tristes, yo estoy gozoso, dice, ¿saben? Me ha ido muy bien, dice, aquí en la cárcel. Imagínense a un hermano diciendo, hermanos, no, estoy en la cárcel, no hombre, pero bien contento. ¿Qué tiene este hermano? Y sigue diciendo y contando su experiencia. Dice, fíjense que algunos predican a Cristo por contienda y envidia, para hacer más duras mis cadenas. Otros, sinceramente, para que el Evangelio sea proclamado. Pero saben, yo me gozo en que el Evangelio de una o de otra forma es predicado. Y Pablo no está tratando de ser elocuente para que sus poemas sean reconocidos en la Real Academia Española. Pablo está diciendo su corazón, sinceramente él se goza porque el Evangelio sea predicado, porque Cristo sea exaltado. Él se goza en Cristo. Él está haciendo la obra de Dios en la cárcel. Y él dice, doy gracias a Dios porque el Evangelio no está preso. Su gozo está en Cristo. Hermanos, cuando nuestro gozo no está en Cristo, cualquier cosa difícil nos lo va a robar. Porque cualquier circunstancia adversa puede superar una circunstancia buena. Pero nadie puede superar a Cristo cuando es entendido, cuando es valorado, cuando sabemos quién es Cristo. Y cuando nuestro gozo está en Cristo. Hermanos, sabemos que estamos en la meta correcta. Nada nos puede distraer de ello. Pero quisiera que pensaras en un momento para que veas tu propio diagnóstico de lo que significa Cristo para ti. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa realmente Cristo para ti? ¿Sabes qué significa bíblicamente? ¿O debería de significar? Cristo significa seguridad eterna. Sí, ya sé, seguridad eterna. Sí, nada más eso, o sea, no vas al infierno por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Tú estás seguro en el Señor por toda la eternidad, por Cristo. Cristo significa seguridad eterna. ¿Qué importa lo que pase aquí? ¿Qué importa este mundo temporal y esta aflicción terrenal? Si voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Estar en Cristo significa permanencia plena. O sea, voy a estar con Él y en Él y nada me puede separar de Él. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Padre, que es mayor que todos? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Eso significa Cristo en mi vida, hermanos. El sustentador de mi alma. El que sí me llena en las necesidades más profundas. El que sacia el dolor y la angustia y el vacío cuando el alma se siente desesperada y sola. Es el sustentador, el pastor fiel, el que nos lleva por buenos pastos y nos alimenta. El que proveyó de una iglesia para ti, hermano. El que te dio su revelación y la tienes en sus manos. Joven, el que te dio esta familia que ama al Señor. Padres, el que les dio un pastor o dos o tres. Para los pastores y las iglesias, el que nos dio libertad hasta hoy para predicar su nombre. El que nos permite estar aquí sentados para escuchar su palabra, dedicados para ello. El que se deja ver a través de los mensajes de la palabra de Dios. El que sustenta nuestras almas. Ese es Cristo, el amigo incondicional. El que a pesar de lo que somos y que sabe lo que hacemos y además lo que pensamos, sigue siendo nuestro amigo incondicional. Que podemos ir y confiarle todas nuestras cosas y pedirle ayuda y nos va a ayudar. Nuestro abogado cuando caemos, cuando pecamos. El que pagó en la cruz por nosotros, por todos nuestros pecados.
el mediador entre Dios y nosotros para que la ira de Dios no nos consumiera. Hermanos, eso es Cristo para nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo, entonces vamos a vivir algo así como Pablo vivía. Era llamado loco e incomprendido por los demás porque los demás no entendían lo que era Cristo en la vida de un hombre. Y Pablo está en la cárcel y está diciendo, me gozo porque estoy aquí glorificando a mi Señor y no soy digno de hacerlo. Pero aquí estoy todavía haciéndolo. No se preocupen, mis hermanos. Yo posiblemente voy a ser sacrificado el día de mañana, dice Pablo. Pero, híjole, no sé si tengo que escoger el gran dilema de la vida profundamente espiritual. No sé qué escoger, si partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme por causa de ustedes. Y Pablo termina diciendo, bueno, ya sospecho que me voy a quedar por culpa de ustedes. No dice por culpa, dice por causa. Pero eso me dejó pensando, hermanos, ¿cuál es la razón por la que una persona debería de vivir? ¿Cuál es la razón que nos debería motivar para seguir en esta vida? ¿Y sabe cuál es? No es para vivir para mí. Es para vivir para Cristo, además a través del servicio a otros. La razón por la que todavía estás aquí con vida, hermanos, y que el Señor te ha dado la vida un día más, es para vivir para Él, sirviendo a los demás. Es para reflejar su carácter en las relaciones interpersonales, en la edificación, en la exhortación, para que otros conozcan más a Cristo a través de tu vida. Para eso es que estamos aquí. No es para que finalmente logres tus metas terrenales, no es para que termines tu carrera. El Señor no se ha retardado en venir, ni se ha retardado en llamarte a su presencia, porque todavía no acabas tu carrera, o porque todavía no te casas, o porque no te has pensionado. El Señor no ha hecho todavía el llamarte a su presencia o venir, porque Él todavía quiere que tú cumplas ese propósito, vivir para Él sirviendo a los demás. Y Pablo lo dijo ahí, sé que me voy a quedar por causa de ustedes. Y así fue, se quedó por causa de ellos y Pablo era gozoso con ellos. Pablo disfrutaba. Pablo disfrutaba de servir al Señor en sus cadenas y se regocijaba. Porque Cristo dio su vida por ti, tú debes vivir para Cristo. Dijimos número 1, con gozo aunque la vida duela. Y a veces duele la vida, hermanos. Yo no sé qué estás pasando ahora mismo. ¿Qué te hace sentir a veces tan mal, presionado, perseguido, incomprendido, angustiado, atacado, solo, asolado? Yo no sé qué te está haciendo sentir eso, pero acuérdate quién es Cristo en tu vida. Acuérdate que Cristo ahí está contigo, pero no lo ves, porque no lo has contemplado en su palabra, tal vez porque no lo has meditado, pero Él ahí está esperando, dándote la oportunidad que le des la gloria en esa prueba que estás viviendo. Y un día, hermanos, del otro lado de esta vida, estoy seguro que tú vas a darle gracias a Dios por esa prueba, porque entonces el Señor te va a permitir tener galardón y corona para que la pongas a sus pies y que te diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero de este lado, hermanos, esas pruebas, esas tribulaciones se pueden sobrellevar con gozo si estamos en Cristo. Número 2, con sacrificio, porque vale la pena. Con sacrificio, porque vale la pena. Versículo 2 al 10, lo voy a parafrasear, ya lo leímos, pero el apóstol Pablo les advierte que se guarden, y usa 3 palabras de aquellos que quieren desviarnos de la meta que es Cristo. Dice él que se guarden de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de las mismas personas. Aquellos que están añadiéndole a la vida cristiana, al cristianismo, obras. Aquí está en el contexto que Pablo denuncia, está hablando de aquellos que decían que se tenían que circuncidar. Por eso usa la palabra guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquellos que dicen que por cortar esa parte del cuerpo, del miembro viril, que es la circuncisión, eso te hace santo, te hace acepto, te hace ser parte de, sí, el evangelio, pero tienes que circuncidarte. Y dice el Señor, no, es solo por fe, por gracia. Estas cosas pertenecen a las obras que el hombre no pudo cumplir. Pero hermanos, al hombre, a la carne, le gusta sentirse parte de la salvación como si le hubiera costado, como si se lo hubiera ganado. Y todavía tenemos eso y luchamos con eso, hermanos. Se fija que nos sentimos más santos cuando cumplimos con ciertos rituales,
confiamos en esas cosas cuando decimos no he faltado, estoy leyendo la Biblia todos los días, no entendí que leí, pero leí todos los días, estoy hablándole de Cristo a alguien por regla. O sea, si ya estoy acostado, me decía una persona, yo tengo una regla, todos los días le hablo a alguien de Cristo. Y a veces estoy acostado y me acuerdo y no me puedo dormir, tengo que salir y buscar a alguien y hablarle de Cristo, porque si no, no me puedo dormir. Su meta es poderse dormir con su conciencia tranquila. Eso no es glorificar a Cristo. La meta sería glorificarle con su vida en todas las cosas que hace, y a más de una persona le hablaría, no a una, diario. Ese tipo de cosas nos hacen pensar que nosotros tenemos parte en algo que tiene que ver con la salvación, y Pablo les advierte y les dice, guárdense de ello, porque eso les va a robar el gozo en Cristo. Porque cuando no sean reconocidos, cuando no cumplan la ley, la regla que se pusieron, se va a perder su gozo. No, Cristo es su gozo, no por lo que puedan hacer ustedes, por lo que Cristo ya hizo por ustedes. ¿Y se fijan cuántas cosas nos quitan el gozo? A veces fallamos, y aunque la Biblia habla de perdón y habla de arrepentimiento y habla de que el Señor nos puede perdonar, no lo creemos. En el fondo es porque estamos tratando de hacer una obra para sentirnos que ya pagamos. Y de eso está advirtiendo el apóstol Pablo. Y hermanos, para vencer esa tentación de la carne, para no confiar en las obras de la carne, se requiere sacrificar la carne. Se requiere un sacrificio vivo. Dijo Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice sacrificio vivo, pero no lo deja solo allí como para pensar que es solo un esfuerzo humano. Dice un sacrificio vivo es santo. Tus motivaciones deben ser correctas, que agraden al Señor, que es nuestro culto racional. Y Pablo lo dice en ese contexto, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién le podía ganar al apóstol Pablo si se trataba de decir quién es más disciplinado, quién es más esforzado? Hermanos, en términos de nosotros, algunos son como el apóstol Pablo, pero en la vida pasada trayéndolo al presente. Uy, yo no falto a la iglesia, no, yo sí diezmo. Uy, yo no falto en ninguna reunión, yo estoy. Y nos jactamos por esas cosas que de qué sirven si no se está formando Cristo en nosotros. Si no estamos confiando en la pura gracia del Señor. Estas obras son un medio también para podernos conformar a Cristo. No en automático el que vino aquí a la iglesia no crea que sale igual de edificado que el que vino y realmente adoró. ¿Sabe cuántos cristianos vienen y salen como entraron? Más del 50% me atrevo a decir. Se perdieron desde los cantos. En el sermón ni se pueden conectar. O quieren que ya se acabe. ¿Por qué? No están entendiendo, hermanos, este tipo de cristianos no están entendiendo cuál es la meta de la vida cristiana. Es parecernos, conformarnos más a Cristo. Es Cristo, y para ello venimos a cantarle a Cristo, a escuchar de Cristo, a estar con Cristo, hermanos. Y Pablo dice, no confíes en la carne. No solo es la disciplina de ir a la iglesia y de leer la Biblia, es ir a la iglesia para encontrarte con Cristo, leer la Biblia para conocer a Cristo, servir a los demás para reflejar a Cristo. Esas son las razones por las que estas obras tienen sentido, pero en las propias obras no sirve de nada. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para llegar a ese punto, hermanos, de tener la meta clara en Cristo, se requiere sacrificar la carne, el orgullo, sacrificar la vanidad, sacrificar el deseo de gloria, reconocer esas áreas que quieren robarle la gloria al Señor y poder ser humildes. Mire, Pablo, que era el gran apóstol Pablo, dice, tengo estas cosas para mí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta última frase lo que quiere decir es que Pablo está diciendo: yo he renunciado a todas esas tentaciones de grandeza, a todas esas cosas que mi carne quiere demandar y decir: tú eres alguien, tú mereces, tú sabes. He renunciado a eso para parecerme más a Cristo, para vivir más como Cristo, para conocerle más profundamente y vivir como Él. Y si Él me concede servirle y morir como Él por la causa de Él, y Él dice en la última frase, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Él creía firmemente que Él no iba a participar de la resurrección, porque Él pensaba que Cristo iba a venir antes de que Él muriera, a pesar de que estaba en constante peligro de muerte. Por eso es que Él escribió en 2 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Luego quién? Y Pablo se incluye. Y Pablo escribe diciendo: el Señor va a venir y se van a resucitar primero los muertos en Cristo y luego nosotros. Les está escribiendo como que eso va a pasar cuando Pablo está viviendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, es que el Señor viene pronto. Pablo vivía constantemente pensando que Cristo venía, y entonces aquí en este pasaje revela así como que de pasada: si el Señor me concediese participar de la resurrección, es decir, si no viene antes, entonces voy a participar de la resurrección, que es la promesa del Señor, morir por Él y resucitar por Él. Pero creo que va a venir antes y voy a ser glorificado y voy a ser transformado. Eso creía Pablo. Pero el punto aquí, hermanos, es que para renunciar a ese orgullo que la carne quiere tomar parte en la obra de Dios y llevarse la gloria, se requiere sacrificar la carne. Pablo decía: yo muero cada día, azoto mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es decir, él tenía que batallar con esos pensamientos. Estoy seguro que más de alguna vez Satanás le vino a decir: es que tú sabes mucho, es que tú estás bien preparado. A esos a los que les predican son bien necios, ya ni les hables otra vez, con aquellos ni te juntes, no entiendes. Tú sí que sabes de teología y estos no, estás perdiendo tu tiempo. Pablo tenía una paciencia, un amor para su pueblo, para los necios, para los pecadores. Les amaba tan tiernamente. Él podía comer con los más pobres y necesitados y podía estar delante de los reyes, porque la meta de Pablo no era su lugar, su grandeza, era Cristo. Y él sacrificó su carne. Él renunció a todo. Aquí lo dice: he renunciado a todo y lo tengo por basura. Hermano, negarse a la carne es un sacrificio. Darle la espalda al mundo por seguir a Cristo para servir al Señor es un sacrificio. ¿Qué te está deteniendo para servir a Cristo con plenitud? Hay algo siempre. Hay algo. No puedo porque es que sí quisiera, pero ¿qué te impide servir a Cristo como Cristo quiere? O te hago la pregunta más fácil para que la ecuación sea resuelta. ¿Tú sabes lo que Cristo quiere de ti? Más o menos. Ok, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Tú sabes lo que Cristo quiere de ti? ¿Tú estás haciendo lo que crees que Cristo quiere de ti? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo para Cristo? Lo más probable es que la respuesta es no. Ahora, ¿qué te impide hacer eso que tú sabes que Cristo quiere que hagas? ¿Qué te impide servir a Cristo con esa entrega? ¿Qué te impide? Eso que te impide es algo a lo que debes renunciar y la carne no lo quiere soltar. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Pablo tenía la meta segura, correcta, clara. Y él fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Dijimos primero, con gozo, aunque la vida duela. Con sacrificio, porque vale la pena. Con unidad, porque estamos en la misma carrera.
con unidad, porque estamos en la misma carrera. Dice el versículo 12, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para andar en la meta correcta, hermanos, el diseño de Dios para que mantengamos esa meta correcta es una comunidad, es la unidad en Cristo. Usted va a ver en la Biblia que el Señor siempre llamó a que los cristianos estén juntos, a que estén unidos, a que se mantengan unidos. Nunca le dio una obra a alguien que le haya dicho, tú no te juntes con el resto, tú sí puedes solo. Las veces que algún hombre empezó una tarea solo, vimos el precio que pagó. Pero siempre el Señor tenía al cuerpo de Cristo, localmente hablando, a la iglesia, para que pudieran mantenerse en la meta. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien, cuanto más veis que aquel día se acerca, exhortaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, procuraos los unos a los otros, mayormente a los de la fe. El cristiano que se aleja de la iglesia local, hermanos, va a perder la meta que es Cristo. Habiendo iglesia local, teniendo una Biblia para que la puedan conocer como iglesia local, teniendo libertad para reunirse, y anda uno allá solo, se va a perder en la meta que es Cristo. Se va a perder. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos nosotros ayudarnos, exhortarnos, vigilarnos. Pablo, hermanos, no es un ejemplo único, inalcanzable de alcanzar la meta. Él se asegura de que diga, no soy yo el único que puede alcanzar esto. Somos todos. Esto es y debe ser en conjunto. Miren, nada más, vean lo que Pablo hace. Cuando él dice en Timoteo, en su segunda carta, su despedida y que finalmente fue sacrificado, él dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Para que él pudiera decir eso, implicaba que la carrera tenía que ver con todas esas iglesias, con todos esos hermanos a los que había ministrado. La carrera de la que habla no son obras donde él solo actuó, no son proyectos que él empezó y terminó, no son logros personales delante de Dios. He acabado la carrera y he peleado la batalla significa, he sido parte del cuerpo de Cristo en la pieza que me mandaste ser con ellos. He embonado en el lugar donde me pusiste y cumplí mi propósito dentro del cuerpo de Cristo. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en la iglesia de Efesios, de Filipos, de Colosas, de Tesalónica. Pensamos en tanta gente, en tantos discípulos, en tantos hermanos. A eso se refiere cuando dice he acabado la carrera. Hermano, para que usted pueda decir dignamente he acabado la carrera, tendría que ahora estar consciente que el Señor lo trajo en una iglesia y que debe funcionar en la iglesia y que necesita a los hermanos como los hermanos lo necesitan a usted. Exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros, procurándonos unos a otros. Porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Dijimos que con gozo, aunque la vida duela. Con sacrificio, porque vale la pena. En unidad, porque estamos en la misma carrera. Y el último punto, con el ejemplo para dirigir a otros. Versículo 17 al 21. Con el ejemplo para dirigir a otros. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Y nosotros, hermanos, parece que por alguna frase que por allí se ha dicho, y está en la Biblia también, por cierto, nosotros nos vamos al otro extremo. Y nos colgamos mucho de la frase que dice, no pongas la vista en el hombre, no pongas tus ojos en el hombre. Y eso es verdad, pero eso es verdad de aquí para allá. Pero de allá para acá, hermanos, yo tengo que imitar a Cristo porque me van a ver a mí.
Yo tengo que ser responsable de que lo que otros ven en mí es lo que van a hacer y yo tengo que poder reflejar a Cristo. Yo tengo que poder ser ejemplo de Cristo. O sea, es inevitable que los demás no le vean a usted. Lo van a ver. Usted no ponga la vista en los demás, pero sepa que los demás la van a poner en usted. Eso es una ley. Y Pablo aquí está yéndose del otro lado de la moneda para equilibrar y dice, sed imitadores de mí. Y seguiré el ejemplo de los que se conducen así como nosotros. Y eso no lo tocamos. ¿Saben qué decimos más bien? No te fijes en mí. No, tú pon los ojos en Cristo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Evadiendo una responsabilidad que Dios nos ha dado. Estamos justificando nuestro pecado. Cuando decimos no ponga los ojos en mí, es como que de antemano te digo que yo estoy en pecado y no quiero dejar mi pecado y si te tropiezas es tu culpa. Mejor pon los ojos en Cristo. Es lo que estamos diciendo. Cuando el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, nos comprometamos y que como Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Qué tan imitador eres de Cristo como para que otros te imiten a ti? Sabes, hermano, que tus hijos te están viendo. Sabes, hermanos, que tu esposo te conoce, hermana. Tu esposa te conoce, hermano, y te está viendo. Hay muchas cosas que no te dice, pero las cree, las sabe de ti. Y le ha impactado para bien o para mal. Los vecinos nos ven. En el trabajo te conocen. Siempre habrá gente mirándote. Los hermanos te observan. Tienen una opinión de ti que si te dijeran la opinión que, si cada hermano te dijera la opinión real que tienen de ti, te ibas al mundo. A lo mejor dirías, no hombre, ¿qué iglesia es esta? Está formada por puros como tú, hermano. Esa es la iglesia. Pero ¿sabe qué debemos hacer? Debemos comprometernos para que el Señor pueda reflejarse en nosotros y que cuando me vean, no tengamos temor de decir, sed imitadores de mí. No es vanagloria. Pablo no lo dice por vanagloria. Lo dice por compromiso. Lo dice porque él se quiere esforzar. Tiene un compromiso de reflejar a Cristo. Cuando yo diga, hermanos, imítenme, ¿sabe qué estoy haciendo? Un compromiso con el Señor. Porque si yo digo imítenme, yo lo llevo por mal camino, hermanos, voy a darle cuentas al Señor. Entonces, debemos de ser ejemplo para dirigir a otros. Así se mantiene uno en la meta correcta. Y seguir el ejemplo de lo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y pone la otra parte, dice, ten cuidado si tú dices imítenme y luego tú andas allí de vanaglorioso, andas allí solamente abusando de las bendiciones del Señor, viviendo de las cosas sagradas para tus propios intereses y poniendo el mal a Cristo. Ten cuidado porque así había hombres. Pero no te quito la responsabilidad, dice Pablo, de que puedas asumir tu papel de ser imitador de Cristo. Vivir como Cristo, para que otros puedan seguirte. La gente ve, es más fácil seguir a Cristo cuando ve cómo se sigue a Cristo. Y el Señor nos mandó que así seamos. Pero muchas veces solamente es una excusa cuando decimos, no pongas tus ojos en el hombre. Nos estamos excusando nosotros mismos. Pero hermanos, recuerda, la próxima vez que pienses vivir descuidadamente, que le vayas a decir a alguien, pon tus ojos en Cristo, no en mí. Ese consejo se vale cuando tú estás aconsejando a alguien que alguien más lo hizo tropezar. Pero cuando se trata de ti, debieras decirle, hermano, sé imitador de mí, como yo de Cristo. ¿Quién hace eso? Vamos a pensar que yo les digo, hermanos, sean imitadores de mí. Ay, el pastor se cree muy santo. Me cuesta honestamente decirles sean imitadores de mí. Pero la Biblia dice que debo hacer esto. Y estaba pensando en cómo sería entonces mi compromiso con Dios si yo les digo sean imitadores de mí. Mi compromiso con Dios es que yo pueda reflejar a Cristo. ¿Y saben cómo puedo reflejar a Cristo? Porque me voy a equivocar. Si yo les digo imiten mi estilo de vida, imítenme. Yo me voy a equivocar, pero ¿saben cómo voy a reflejar a Cristo cuando me equivoco? Reconociendo mi pecado. Reconociendo mi pecado. Y hermanos, yo les digo,
Si ustedes examinan mi vida, van a encontrar cosas, van a ver debilidades, van a ver que hay áreas en las que tropiezo, van a ver que de repente sale la carne. Y aún así yo les diría, imiten mi vida para seguir a Cristo. Y eso implica, hermanos, que estoy en una lucha y me quiero comprometer en esa lucha. Y que no les escondo que batallo con pecados, pero que no me voy a dejar dominar por ningún pecado. Que oren también por mí, que yo quiero, si tropiezo, quiero levantarme y que quiero reconocer que también puedo tropezar, pero no quiero quedarme allí. Y la lucha del cristiano, genuinamente, para mantenerse en la meta correcta, es reconocer cuando se ha fallado y levantarse y pedirle al Señor, ayúdame otra vez. Pero no decir, no ponga los ojos en mí. Y quitar la responsabilidad del liderazgo. Todos tenemos influencia sobre los demás. En lugar de evadir esa responsabilidad, pidámosle al Señor que nos ayude a reflejarle como es digno. Y eso será diferente, hermanos. La meta correcta no está aquí en la tierra. No es nada de lo que podemos alcanzar de este lado de la vida. Debemos enfrentar esta vida con el gozo puesto en la meta que es Cristo. Debemos avanzar en esta vida siempre rumbo a la meta que es Cristo. Debemos vivir esta vida guiando a otros a la meta que es Cristo. Debemos recordar que la meta correcta es Cristo. Y eso significa que yo debo de vivir como Cristo viviría, para Cristo, en Cristo. Eso debe ser todo mi entorno, hermanos. ¿Cómo está esa meta en su vida? ¿Cómo está esa meta? ¿Qué tanta influencia de que otros sigan a Cristo es usted en su casa? Como mamá, como papá, como hermano mayor, como hermano menor, como hijos. Todos, hermanos, tenemos que tener clara esta meta. Estas 4 señales en el camino nos van a mantener en la meta correcta, con gozo, aunque la vida duela. Si tú pierdes el gozo, quiere decir que no estás en Cristo como deberías estar en Cristo. Así de sencillo. Con sacrificio, porque vale la pena. No hay nada que valga la pena tomar en lugar de Cristo. Nada. Con unidad, porque estamos en la misma carrera. El Señor nos proveyó de una iglesia local para apoyarnos y animarnos y estimularnos a las buenas obras, y con el ejemplo para dirigir a otros. El Señor dijo, animaos los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, orad unos por otros. Y a los pastores nos dijo, sed ejemplos de la grey, apacentad la grey, y que vean en ti y en mí a Cristo, porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a revisar nuestras vidas. Porque tú conoces nuestros corazones y nuestro andar. Tú sabes, Señor, en las áreas que somos tan débiles. Tú sabes cuánto falta la fe en algunos de esta iglesia. Pero, Señor, muéstrate con tu palabra a ellos. Permítenos ver tu gloria a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ten misericordia, porque si no te vemos, Señor, si no te contemplamos, no te deseamos, vamos a perdernos en la meta que tú estableciste. Señor, ayúdanos. Te ruego que obres en esta iglesia con este mensaje, en el nombre de Cristo. Amén.